Hola, soy Alberto García en la Academia GTeach y esta vez quiero mostrarles cómo instalar un sistema corredizo para dos puertas que llamamos Slide Line 55, y este sistema nos va a servir para puertas traslapadas, puertas interiores dentro del gabinete, y nos va a servir para puertas pequeñas con peso de hasta 15 kilos y puertas medianas con peso de hasta 30 kilos. Estos son los componentes del sistema y aquí quiero mostrarles un riel que es de plástico. Este nos va a servir para colocar las puertas de hasta 15 kilos, puertas pequeñas. En esta versión de plástico existen colores blanco, negro, café, plata y un color amarillento que llamamos pino. Tienen longitud de 4 metros. Existe también esta versión que está hecha en aluminio, y esta es para las puertas que pueden pesar hasta 30 kilos. También tiene longitud de 4 metros y solamente existen dos colores, uno en color aluminio natural y un anodizado. Se debe tener en cuenta una diferencia que hay en las carretillas. Aparentemente son iguales, pero tienen aquí una diferencia en la rueda. Una rueda es más gruesa que la otra. Aquí se puede ver. Entonces, lógicamente, la carretilla que es más gruesa le corresponde el riel de aluminio para el soporte de carga de 30 kilos, y la carretilla más delgada le corresponde el riel de plástico para soportar una puerta de hasta 15 kilos. En la parte de arriba debemos colocar dos guías. Estas guías no tienen una diferencia, en las dos versiones podemos utilizar las mismas. También necesitamos un tope, que es el que limita la apertura de la puerta para que no choque con el costado interior de nuestro gabinete. Y opcionalmente también podemos ocupar un cierre suave, una amortiguación, por si deseamos que el cierre de nuestras puertas sea amortiguado. Aquí están sus activadores para las dos puertas. Vamos a colocarlo. Para colocar los rieles en el gabinete necesito hacer dos ranuras. Entonces esas ranuras deben de tener de ancho, deben de tener 7.5 milímetros y de profundidad deben de tener 6 milímetros. En mi caso, como voy a poner una puerta con 16 milímetros de espesor, entonces la distancia desde el canto frontal del gabinete hacia el centro de la primera ranura es de 10 milímetros. Si se desean poner puertas con mayor espesor, pues solamente se debe sumar la diferencia a esos 10 milímetros para que el riel quede más remetido. Las puertas entre la trasera y la delantera, para que puedan tener un buen desplazamiento, deben de tener entre ellas como mínimo 6 milímetros. Y estas ranuras con estas dimensiones se deben de hacer en la parte de abajo, en el piso del mueble, idénticas al techo del gabinete. Listo, tengo los rieles instalados en el techo del gabinete y en el piso del gabinete. Es importante recordar que para no tener problemas en la inserción del riel, se debe medir el ancho interior del gabinete y cortar el riel 2 milímetros menor a esa medida. Es el turno ahora de las puertas, y para hacer el corte de la puerta en ancho para el traslape, recomendamos que sea de 20 milímetros este traslape, y en altura debemos de medir la altura interior del gabinete y descontar 9 milímetros, que va a ser la holgura de nuestra puerta. Después necesitamos hacer perforaciones para poner la carretilla inferior y otra perforación idéntica para poner nuestra guía en la parte de arriba.
Y lo que se debe hacer es, recomendamos que del canto lateral hacia adentro haya 50 milímetros hacia el centro de la perforación que vamos a hacer. Esa perforación debe de tener un diámetro de 30 milímetros y una profundidad de 9 milímetros. Esa perforación que vamos a tener aquí se debe de hacer a 10 milímetros del canto inferior hacia arriba. Ese va a ser el centro de nuestra perforación y ahí es donde vamos a insertar esta carretilla. Y en la parte de la guía vamos a hacer una perforación idéntica para poder insertarla. Listo, tengo ya la perforación hecha con las medidas que acabamos de ver. Y aquí tracé una línea a 21 milímetros del canto inferior hacia arriba. Esta línea que tracé aquí me va a servir para posicionar mi carretilla. Cuando yo la inserte, esa línea me debe de coincidir a la mitad de estas ranuras que tiene aquí, y eso me va a indicar que la carretilla está colocada en el centro para después aprovechar un ajuste. Una vez que haya atornillado la carretilla aquí, esto tiene un ajuste, esto se mueve hacia los lados, entonces permite que esta lengüeta salga un poco más o entre un poco más. Eso va a permitirme que la puerta suba o baje para poder ajustarla. En la parte superior de la puerta, en la perforación idéntica que hicimos en la parte inferior, solamente hay que insertar esta guía y atornillar con estas dos perforaciones. Para colocar el tope, recomendamos que tenga 88 milímetros como mínimo del canto lateral de la puerta hacia el centro y en altura en el centro de la puerta. Se debe hacer una perforación de 10 milímetros de diámetro y 12 milímetros de profundidad, y ahí se inserta el tope. Si se desea colocar un amortiguador para tener un cierre suave a la llegada de las puertas, se debe colocar esta pieza en el techo del gabinete por dentro, y las medidas para instalarlo son de la cara posterior de la primera puerta hacia adentro. Se deben calcular 49 milímetros, y hacia el costado del interior del gabinete, el costado lateral hacia la perforación, 13 milímetros. Eso es para la puerta delantera. Para la puerta trasera se deben de calcular desde la parte posterior hacia el centro del tornillo 27 milímetros y 13 milímetros de la cara interior del gabinete hacia la perforación. Para colocar el activador de la puerta delantera, en mi caso yo quiero que la puerta delantera cierre hacia la derecha. Entonces este es el activador que le corresponde y debo de colocarlo de esta manera, apuntando hacia el centro de la puerta. Y las medidas que tengo que tomar en cuenta es que hacia abajo, hacia la perforación del canto superior, debo de medir 9 milímetros, y del canto lateral hacia adentro debo de medir 37 milímetros. Ahí debo de hacer una perforación, la primera, y hacia abajo tengo que calcular 32 milímetros en la misma línea para tener las dos perforaciones. Para colocar el activador de la puerta trasera, teniendo en cuenta que esta puerta va a cerrar hacia la izquierda, debo de poner en esta posición el activador, y las medidas son 9 milímetros del canto superior hacia abajo para llegar al centro de esta perforación donde voy a poner el tornillo,
y hacia abajo 32 milímetros en la misma línea. Y la medida del canto lateral hacia adentro son 161 milímetros y medio, y ahí debo atornillarlo en esta posición. Para colocar la puerta debemos posicionar la pestaña de la carretilla en el centro del riel. La guía superior cuenta con este resorte para poder posicionar la puerta y soltarlo. Y ahí ya está enganchada la puerta. Esta es la manera en que se puede aprovechar toda la técnica que pueden encontrar en nuestros manuales cuando se piensa en sistemas corredizos para puertas pequeñas con pesos de 15 kilos o puertas medianas de hasta 30 kilos.